Al Video Wall nuevamente porque ahora vamos a nuestra segunda entrevista del día de hoy. Es importante analizar cómo ha evolucionado nuestro ambiente un poco más geográficamente hablando, podríamos decir, ¿no es cierto, doctora? Después de estos sistemas frontales que llegaron el invierno pasado. Bueno, ya la ven en pantalla, la doctora Edilia Jaque, en este caso profesora titular del Departamento de Geografía Universidad de Concepción. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Conversemos entonces sobre la situación. Bueno, yo pienso que no está de más recordar que fue episodios bastante críticos los que tuvimos el año anterior. En este caso, muchas lluvias que se concentraron en una época específica del año y que de alguna manera modificaron, porque mucha agua, como todas las cosas, involucra afectación. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Yo desconozco si dentro de los estudios, dentro de los análisis, se ha abarcado esta situación. ¿Qué tenemos actualmente, por favor, doctora? Bueno, lo que podemos decir para comenzar es que efectivamente los fenómenos extremos son y van a seguir siendo la tónica del comportamiento meteorológico global. Por lo tanto, eso obviamente nos afecta en nuestro territorio, específicamente, ¿cierto?, a nivel de dos tipos de amenazas típicas del invierno, como son las remociones de masa y las inundaciones fluviales, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, estos fenómenos extremos, ¿cierto?, altas precipitaciones concentradas en poco tiempo, nos llevan a ocuparnos, ¿cierto?, fundamentalmente del comportamiento que van a tener nuestros principales ríos, ¿cierto?, claro, que son, ¿cierto?, los que se desbordan. Ahora, tenemos ahí un poco las imágenes de contexto porque el río Biobío afectó a sectores de Chillhuayante, a otros puntos de Hualqui. Tenemos otro caso, el del río Andalién, que afectó a otra comunidad aledaña. En estos momentos no me acuerdo el nombre, pero el aumento del cauce del río Andalién ya había afectado de manera directa en otras veces. Esto lamentablemente no es tan simple como sacar estos sectores y decir que están mal ubicados y removerlos o reubicarlos. No es tan simple. Entonces, dentro desde la perspectiva académica, ¿cuál es la solución, ya sea en el corto o largo plazo, que se le puede dar a esta situación que nos toca vivir, en este caso de invierno a invierno, como ya habrá que acostumbrarse también? Yo creo que ahí hay dos aspectos fundamentales. Entender que en el contexto de las cuencas hidrográficas, ¿cierto?, que van mucho más allá de los cauces de los que estamos hablando, que es todo el territorio, ¿cierto?, que drenan los distintos cauces que aportan a este cauce principal. En eso es lo que hay que observar. Entonces, ¿qué tipos de coberturas de suelo, qué tipos de dinámicas de actuación sobre los suelos están ocurriendo en el contexto de la cuenca? Porque eso tiene efectos concretos en el desborde de los cauces, por un lado. Entonces, ¿qué está pasando en la zona de Florida? ¿Qué está pasando en la zona de Copiulemu? Todo lo que es la parte media y alta de la cuenca del Andalién, por ejemplo. Y en el caso del Biobío, ¿qué está pasando con distintas actividades que tienen efectos sobre los cauces, la extracción de áridos, por ejemplo? Aspectos que se están revisando en distintas investigaciones en la universidad. Pero también es fundamental cuando tú me dices no podemos remover a una población que está ya ubicada hace 10, 20 o 15 años en un sector que es de alta amenaza. Pero también sí podemos pensar en qué estamos haciendo hoy día respecto de la generación de nuevas poblaciones en zonas que son de alto peligro. Por ejemplo, en el sector Juan Riquelme, aquí en el curso medio, bajo, ¿cierto?, del Andalién, se siguen construyendo poblaciones de mediana o de calidad, ¿cierto?, intermedia, en zonas que son de alta amenaza de inundación. Entonces, eso va a hacer que en 10 años más podemos decir no las podemos sacar, pero no deberíamos poder construirlas. O sea, debería ya existir un límite, o sea, en el futuro no debería edificarse nunca más en esos perímetros que ya están comprobados que son tan definidos, exactamente. Hay estudios de escenarios de inundaciones para el Andalién. Existen, ¿cierto?, estos mapas de amenaza que se van actualizando cada año, pero que las medidas para disminuir la vulnerabilidad y la exposición de las personas a esas amenazas
es donde estamos más cortos. Ahora estamos viendo ahí algunos registros, justo el río Andalién, y acá justo aparece el río evidenciando un poco, porque la frase que más se repetía, los ríos tienen memoria, y que bueno, el trabajo y el rol que cumplen también los humedales acá, sin duda que es fundamental, pero dentro de cómo edificar o cómo generar sistemas para tratar de mitigar un poco la situación, yo lo admito, estoy analizándolo de manera bastante superficial, pero dentro del estudio que se maneja también, ¿cómo se podría generar correctos sistemas para poder defender a las comunidades, que al final del día uno también se preocupa bastante por la integridad de las personas en estas circunstancias también? Yo mi trabajo tiene más que ver con, insisto, con el manejo a nivel de cuenca, es decir, si vamos a tener una cuenca que está más forestada, que está más protegida, va a haber una mayor infiltración de esas aguas de precipitaciones, ¿cierto? Y por lo tanto lo que va a fluir hacia el cauce principal va a ser menor. Y además de eso, obviamente el trabajo de mitigación con obras de infraestructura mayor pueden ir acompañando esto, pero no es suficiente. O sea, no podemos estar pensando como en la cirugía mayor sin haber tomado decisiones que implican a toda la cuenca. Bueno, ahí hay que analizar las situaciones. Doctora, me parece que, bueno, en estos momentos estamos especulando, pero sin duda su orientación va a ser importante. Esperamos no tener que llamarla en caso de cualquier tipo de catástrofe, digo yo, pero insisto, ante cualquier situación vamos a contar con su orientación. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti. Nosotros, antes de cerrar, nos gustaría pasar, como siempre, a repasar